Bienvenidos a la capacitación sobre toma de muestras de hemocultivos. Mi nombre es Julia Ortiz, microbióloga de la Clínica Salud Social, y el día de hoy va a explicarles el procedimiento de toma de muestras. Como generalidades, la bacteriemia o la fungemia es la presencia de bacterias u hongos en el torrente sanguíneo. Esta presencia se confirma a través del aislamiento de estos microorganismos en los cultivos de la sangre, que es lo que denominamos hemocultivos. La bacteriemia siempre se produce cuando hay multiplicación y llegada de microorganismos en la sangre, y esta multiplicación de microorganismos supera la capacidad del sistema retículo endotelial para eliminarlos. La forma de determinar la presencia de microorganismos en la sangre es a través de los hemocultivos, y ellos hacen parte del estándar para sospechar y diagnosticar sepsis. La forma de nosotros poder realizar este examen es a través de la muestra de sangre, y esta puede ser mediante punción periférica venosa o alternativamente en sangre arterial o a través de un catéter, ya sea venoso central o majurca o demás. Lo ideal es tomar 2 o más muestras de hemocultivo en 24 horas. Estas las vamos a separar por intervalos de 20 a 30 minutos cuando la toma de muestras es de un solo sitio de punción. Sin embargo, si el paciente requiere un inicio inmediato de antimicrobianos y tenemos 2 sitios de punción diferentes, podemos tomarlos al mismo tiempo. Ojo, siempre que hayan diferentes sitios de punción aptos para el procedimiento, podemos tomarlos al mismo tiempo. Pero si consta de un solo sitio de punción, entonces debemos de hacer con intervalos de 20 a 30 minutos. Si hay una sospecha de sepsis asociada a catéter, pues adicionalmente de los hemocultivos periféricos, vamos a tomar una botella de hemocultivo a través del catéter. El procedimiento para obtener la muestra sanguínea es de la siguiente forma. Inicialmente debe de hacerse después del comienzo de la fiebre y los escalofríos. Siempre que el médico sospeche de una infección grave o de un proceso bacteriémico, antes de iniciar la administración del antibiótico. Sin embargo, si llegan a tener un paciente que ya está con antibióticos, debe de tomarse el siguiente hemocultivo o el examen de hemocultivo justo antes de la siguiente dosis. Es decir, cuando el antibiótico está en su concentración baja. Si el paciente tiene la siguiente dosis de antibiótico a las 6 de la tarde, podemos tomar la botella de hemocultivo a las 5 o a las 5:30, donde el antibiótico ya tiene su concentración valle o su concentración mínima. Si la bacteriemia es continua, el momento de la extracción es indiferente, pasa en los pacientes que tienen endocarditis o infecciones intravasculares. Y si son pacientes sometidos a manipulaciones, procedimientos que ya cuentan con tejidos infectados como abscesos, forúnculos o celulitis, debe de extraerse lo más cercano posible al pico febril. ¿Qué necesitamos para hacer la obtención de muestra sanguínea? Inicialmente necesitamos los frascos y la preparación de los frascos. Esos frascos de hemocultivos deben de solicitarlo al servicio del laboratorio y, dependiendo del tipo de paciente, así los van a pedir. Si su paciente es adulto, deben de pedir la botella de hemocultivo de color verde, y si su paciente es pediátrico, deben de solicitar la botella de hemocultivo de color amarillo. Ahora, también tenemos casos fortuitos en los cuales el paciente adulto tiene muchas comorbilidades, está edematizado y tiene venas de difícil acceso. Podemos tomar con el hemocultivo tapa amarilla, solo en esas circunstancias. Inicialmente vamos a rotular el frasco con los datos del paciente en este espacio en blanco que tiene la botella. Debe de tener nombre, apellido y número de registro o número de cédula. Vamos a colocar la fecha y la hora de la extracción. Eso es importante para la interpretación de los resultados. Y nunca tocar esta área del código de barras ni pegar cinta o esparadrapo, porque a través de ese código de barras es que vamos a hacer la lectura de la botella para ingresar al equipo automatizado. Adicionalmente, debemos de colocar la procedencia de la muestra, si es línea arterial, si es miembro superior derecho, miembro superior izquierdo o un catéter venoso central o catéter de Majorca. Toda vez que vean esta botella roja,
significa que son hemocultivos anaeróbicos, pero hasta el momento en ninguna institución de la ciudad de Sincelejo se está utilizando. Una vez que ya preparamos nuestros frascos, vamos a preparar la piel. Para eso debemos de tener todos nuestros implementos necesarios para hacer el procedimiento, como agujas, jeringas de 10 ml en caso de que sean pacientes adultos. En caso de que sean pacientes pediátricos, nuestras jeringas desde 1 hasta 5 ml, nuestras botellas de hemocultivo, y ahí sí procedemos. Ya que tenemos los elementos necesarios, vamos a proceder a lavarnos las manos con agua y jabón, a ponernos nuestros guantes limpios, que son no estériles, y por favor no olvidar la mascarilla. A través de la pandemia de COVID-19 nos hemos concientizado que es muy importante el uso de los elementos de protección personal. Aquí no es una situación diferente. En lo posible tener gorro, mascarilla, bata quirúrgica estéril y gafas para evitar de pronto salpicadores. Lo primero que vamos a hacer es retirar la tapa de la botella de hemocultivo, que es esta que está aquí arriba. Vamos a retirar la tapa y vamos a desinfectar el tapón de goma de la botella con alcohol al 70%. Luego que hacemos eso, vamos a palpar la vena a puncionar. Habitualmente vamos a utilizar la del antebrazo, sin embargo también podemos hacer arterial. Entonces vamos a palpar la vena que vamos a puncionar. Una vez que ya tenemos localizada la vena, que está gruesa y que está apta para la venopunción, entonces vamos a hacer el proceso de desinfectar el sitio de punción o el catéter, en caso de que sea catéter, con clorexidina o jabón con clorexidina al 2 o al 4% y vamos a dejar actuar por 60 segundos. En caso de que no tengamos jabón con clorexidina, vamos a usar alcohol etílico al 70%, el cual debemos dejar actuar por 30 segundos realizando círculos concéntricos de esta manera, realizando círculos concéntricos del centro hacia afuera. En pacientes pediátricos vamos a omitir el paso de la clorexidina y lo que vamos a hacer es simplemente limpiar 2 veces con alcohol al 70%. Una vez que pasamos el alcohol de forma concéntrica del centro hacia afuera a través de un algodón, vamos a dejar secar al menos 1 minuto antes de puncionar. Una vez que ya dejamos secar 1 minuto antes de puncionar, entonces vamos a colocar el torniquete por lo menos de 5 a 8 centímetros por encima del sitio a puncionar, o le pedimos ayuda a un compañero, a un auxiliar que nos va a ayudar con el torniquete. Ahí sí vamos a hacer cambio de guantes estériles y vamos a realizar la punción, ojo muy importante, sin palpar nuevamente. Vamos a insertar la aguja en la vena que elegimos y vamos a extraer el volumen de sangre sin utilizar anticoagulantes. Ya ahorita vamos a observar una tabla para conocer cuál es el volumen de sangre de acuerdo a si nuestro paciente es adulto, neonato o pediátrico. Al terminar, vamos a limpiar con alcohol la zona de la extracción, vamos a hacer una leve presión para que la sangre no siga fluyendo y vamos a inocular. En primer lugar, el frasco anaeróbico si lo tuviéramos, que es el taparroja, pero como no lo tenemos, sencillamente vamos a buscar nuestra botella de hemocultivo y vamos a ingresar nuestra muestra. Vamos a evitar la entrada del aire y vamos a invertirlo varias veces para mezclar la sangre y el medio de cultivo. Muy importante, no es necesario cambiar la aguja. Si nosotros garantizamos que hacemos un proceso de limpieza y de asepsia de la zona, y si garantizamos que nos cambiamos nuestros guantes a guantes estériles y que tenemos nuestros elementos de protección personal puestos, no debemos de hacer cambio de aguja, puesto que esto nos deja más propensos a sufrir pinchazos. Luego de que ingresamos nuestra aguja con nuestra jeringa a la botella de hemocultivo e ingresamos la muestra, vamos entonces ahí sí a descartar la aguja de forma segura en el guardián. Ahora, ¿cuál es el volumen de la muestra y el número de las muestras? Para el caso de los adultos debe obtenerse por lo menos 2 muestras de hemocultivos. Y lo ideal es que haya 10 ml en cada botella. En caso de que haya una fiebre de origen desconocido o endocarditis, el médico puede pedir hasta 3 muestras de hemocultivos, pero eso van a ser casos fortuitos. Esta tabla de la guía ITSA 2018 nos dice cómo puede ser obtenido el volumen de muestra de acuerdo al peso del paciente. Si el paciente tiene un peso menor de 1 kilogramo,
puede tomarse una botella de hemocultivo con 2 ml. Sin embargo, como decimos que lo ideal es que sean 2 muestras de hemocultivos, podemos tomar en la botella tapa amarilla, que es la botella que nos recibe las muestras para pediátricos, podemos tomar desde 0.5 hasta 4 ml. Entonces podemos en el primer set agregar 2 ml y en la segunda botella dicen que, mire, colocan 3 puntos suspensivos que refiere que en la tercera botella podemos agregar lo que alcancemos a agregar, es decir, desde 0.5, desde 1, desde 2, desde 3 hasta 4, porque conocemos de que en este tipo de pacientes no podemos tomar mucha muestra. Los pacientes que pesan desde 1.1 hasta 2 kilogramos, podemos tomar en la primera botella de hemocultivo 2 ml y en la segunda 2 ml, para un total de 4 ml. Los pacientes que pesan entre 2.1 kilo y 13 kilos, podemos tomar 4 ml en la primera botella y 2 ml en la segunda botella o viceversa. Y si el paciente pesa entre 12.8 kilos y 36.3 kilos, vamos a tomar 10 ml de sangre para cada botella. Si pesa más de 36 kilos, incluso las botellas no pueden recibir de 20 a 30 ml. Pero como sabemos de que los pacientes vienen con unas condiciones clínicas a veces anémicos, a veces desorientados, lo ideal es que por lo menos cada botellita en adultos que superan este peso o que mínimo tienen 12 kilos de peso, tomemos 10 ml de sangre para cada botella. Para el caso de los retrocultivos, que son hemocultivos extraídos por vías venosas centrales en su mayoría, pero también a veces a través de catéter de Majorca, lo que vamos a hacer es una toma de muestras de forma pareada. ¿Listo? Eso lo que vamos a hacer es una extracción de sangre, una por venopunción periférica, como lo expliqué anteriormente, y la otra a través del catéter venoso central. Va a ser en igualdad de volumen y con un intervalo entre ambas muestras menor a 5 minutos, empezando por la venopunción periférica. Entonces lo ideal es que se haga el tiempo la toma de muestra por venopunción periférica y la toma de muestra por el catéter venoso central. Cada muestra se va a colocar en diferentes frascos de hemocultivo y se debe de identificar previamente. Colocar en el frasco de hemocultivo catéter venoso central o catéter de Majorca. Este tipo de procedimiento es recomendado para esos pacientes que tienen catéteres de larga permanencia, es decir, que tienen catéter con 30 días o más, o pacientes donde se les sospecha una bacteremia relacionada al catéter. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lavar nuestras manos, a colocarnos nuestros elementos de protección personal. Vamos a desinfectar con jabón con clorexidina o clorexidina al 2 al 4% y vamos a dejar actuar por 60 segundos la llave del catéter. En caso de no tener disposición de ese tipo de elemento, lo que vamos a hacer es tomar 2 torundas embebidas con alcohol al 70% y vamos a limpiar la llave del catéter y vamos a dejar secar. Luego vamos a quitar la tapa plástica de los frascos de hemocultivos y vamos a desinfectar el tapón de goma también con alcohol al 70% y vamos a dejar secar. Una vez que ya hicimos esos procedimientos, ahí sí nos colocamos nuestros guantes estériles y quitamos el tapón de la llave, conectamos nuestra jeringa y vamos a extraer aproximadamente 3 ml de sangre en pacientes adultos o 0.2 ml en pacientes pediátricos y vamos a descartar. Si realizamos este paso, ojo, si realizamos este paso con una nueva jeringa es que vamos a extraer ya la sangre para el cultivo. Este paso de extraer 3 ml de sangre o 0.2 ml de sangre y descartar esa sangre, ese paso es para eliminar la sangre que puede estar colonizado por microorganismos transitorios. Vamos a descartar esa jeringa y con una nueva jeringa es que vamos a extraer la sangre ya para el hemocultivo. Listo. Luego colocamos la aguja a la jeringa y vamos a inyectar la sangre en el frasco de hemocultivo. Una vez que ya inyectamos la sangre, vamos a invertir la botella varias veces para poder mezclar. Y por último descartamos la aguja de forma segura, que ya sabemos que es en el contenedor de paredes rígidas o guardián. Muy importante, y ahí está en rojo, las puntas de catéter en el momento de la extracción del catéter ya no tienen un valor predictivo, ya no tienen un valor clínico y no debe de hacerse. Desde la guía ISO del 2018,
las puntas de catéter ya no es un examen que debe de realizarse. Entonces, como personal de enfermería y como personal auxiliar, ustedes pueden apoyar al médico recordándoles de que este tipo de examen a través de puntas de catéter ya no se deben de realizar. ¿Cómo debemos de transportar esas muestras? El transporte debe ser inmediato, deben de comunicarse al laboratorio y anunciar que tienen unas botellas de hemocultivos por recoger en cortos periodos de tiempo a temperatura ambiente para que los microorganismos no se afecten, porque si los refrigeramos se pueden afectar su recuperación, ese cambio de temperatura. Entonces no debemos de refrigerarlos, sino que deben de ir a temperatura ambiente. Tener en cuenta que hay unos criterios de rechazo, es decir, si observamos desde el laboratorio que hay problemas en la identificación y su problema es serio, si es un marcaje que no es claro o en su defecto si las botellas de hemocultivo vienen sin identificación, se va a rechazar la muestra. O si los frascos están dañados, están contaminados o no están legibles o se les dañó el código de barras, su deber es cuidar ese código de barras, también se va a rechazar. Para finalizar, los puntos claves entonces para el diagnóstico de bacteriemia o fungemia a través del examen de hemocultivos es muy importante el volumen de sangre recolectada, es lo más crítico, no es tanto el tiempo sino el volumen. Recordar que los pacientes adultos que por lo menos pesen desde 12.8 kilogramos hasta más de 36 kilogramos, podemos tomar volúmenes de 10 ml. Si nuestro paciente ya tiene algún tipo de comorbilidad o es un paciente con difícil acceso venoso, si es un paciente ya pediátrico, recordar entonces los volúmenes. La botella pediátrica nos va a recibir desde 0.5 ml hasta 4 ml y es la botella tapa amarilla. Lo ideal es que también tomemos 2 botellas, que usemos mínimo 2 botellas porque una sola botella no nos va a determinar una real infección. Importantísimo desinfectar lo mejor posible el lugar de la venopunción con clorhexidina o alcohol. Esto realmente nos va a determinar una contaminación de un patógeno real. Extraer la sangre antes de iniciar la terapia antimicrobiana y si no es posible, entonces recordar hacerlo antes de la próxima dosis de antibiótico. Y en el caso de que los hemocultivos se extraigan a través de un catéter, que pues tiene mayor riesgo de contaminación, debemos siempre acompañar los hemocultivos periféricos. Recordar extraer los 3 ml de sangre cuando vamos a tomar hemocultivos a través de catéter o los 0.2 ml de sangre. Descartar los primeros porque esos generalmente están contaminados. Y nunca refrigerar la sangre antes de hacer el proceso de incubación. Muchas gracias, espero que esta información les haya quedado clara. Cualquier duda pueden comunicarse al laboratorio para su resolución.